Oh, ya, se prendió el fuego. ¿Viste cuando vas a hacer con amigos un asadito y dicen, anda prendiendo el fuego? Sí. Anda prendiendo el fuego, Sí. que voy abriendo una birra. Me gusta que este momento del programa sea el fondo, me reidentifica. Quiero que hablemos en esta oportunidad. Vamos a hablar de una noticia que estuvo dando vueltas en los medios sin demasiada espuma, que es la novedad sobre un nuevo método anticonceptivo para penes, para personas con penes, para varones cis y para mujeres trans, que digamos, tiene algunas particularidades, pero a mí me parece que es momento también de reivindicar un poco sobre la historia de los métodos anticonceptivos y cómo las mujeres hemos puesto el cuerpo, como siempre, hemos puesto el cuerpo para regular la reproducción humana, básicamente un detalle, ¿no? Para la vida misma. Y para eso voy a leerles un fragmento de una historia y a partir de eso les quiero contar algo. El fragmento empieza con una frase real que dice: es tu culpa. Mamá murió porque tuvo demasiados hijos. Eso le dijo Margaret, de 19 años, a su padre el día del funeral de su madre en 1899. Era la sexta de 11 hijos en una estricta familia católica irlando-estadounidense de Nueva York. Margaret había visto en la vida de su madre una tragedia de pobreza y enfermedad resultado de las presiones de una familia numerosa. Les cuento que Margaret, a esta edad, ella había perdido a su madre, que había tenido 11 hijos, y en ese momento ella decidió estudiar enfermería y decidió hacer columnas en medios de comunicación vinculados, columnas que se llamaba Todo lo que una chica debe saber. Y hablaba sobre educación sexual, que no se llamaba educación sexual en ese momento, sino que ella, con sus conocimientos de enfermería, se encargaba, en esta época, no estamos hablando del 1900, se encargaba de alguna manera de explicar cómo funcionaba, o lo que se sabía hasta el momento, cómo funcionaba el ciclo menstrual. Además de hacer esto, ella había una ley, digamos, en realidad esto quería mencionar, había una ley que era la ley Comstock, que lo que hacía era, de alguna manera, aplicar penas vinculadas a algunas palabras que se utilizaban, a algunas ideas que se difundían. En particular, ella ha sido penada en varias oportunidades por usar palabras como sífilis y gonorrea. Cosa que hoy por suerte no sucede, pero estamos a nada de eso igual. 2 años después, o sea, en realidad, en 1914, funda algo que se llama La Mujer Rebelde, The Woman Rebel. Es un periódico radical, después hablamos del radicalismo, en el que afirmaba que toda mujer tenía derecho a ser la dueña absoluta de su cuerpo, ¿sí? Y después publica un libro con sus columnas. Esto es muy importante porque fue de inspiración luego para plataformas como Planned Parenthood, que ahí van a salir todos en Twitter a decir que Planned Parenthood me paga y toda esa cuestión, que ya sabes, estoy acostumbrada ya. Sí, Planned Parenthood paga la Universidad de Ojotas. Y demás. Y esto, digamos, fue de alguna manera lo que empieza a inspirar la producción, digamos, en laboratorios para tratar de hacer de forma sintética las hormonas, digamos, involucradas en el ciclo sexual femenino o en el ciclo sexual ovulatorio, para poder entender cómo la industria farmacéutica puede editar el ciclo menstrual de manera tal que cada persona pueda decidir en qué momento ovular o en qué momento no, para poder finalmente decidir sobre su cuerpo. Recién en 1960 la FDA, la Food and Drug Administration, habilita la venta de este método anticonceptivo, que era esta pastilla que era anovulatoria. Les cuento que a partir de que en Estados Unidos surge la venta de esta pastilla, aumenta por 5, o sea, se quintuplica la cantidad de mujeres que ingresan a la universidad en Estados Unidos. Es decir, que había mujeres que no podían controlar su capacidad reproductiva y que ahora que sí podían anotarse, podían decidir en qué momento de su vida gestar, parir o maternar, o si no lo querían hacer, decidían no hacerlo, pero en definitiva, fíjense cómo la sexualidad mueve al mundo.
Esa es la idea que yo quiero que quede hoy acá. La sexualidad es definitivamente lo que mueve al mundo. La plata estoy segura que también. El poder político estoy segura que también lo mueve. El fútbol también seguramente mueve al mundo. Pero la sexualidad mueve al mundo de una manera que no tenemos todavía la capacidad, las herramientas para poder ver de qué forma lo mueve en ese sentido. Fíjense, las mujeres siempre vinculadas a las tareas reproductivas y a partir de que surge esta pastilla tienen el acceso a la universidad. No porque les haya sido negados políticamente, sino porque era negado de una forma indirecta, porque tenían que dedicarse a la crianza de sus 11, 18, 20 pibes que tenían porque no había métodos de cuidado. Ahora la noticia que surge, vamos a volver sobre este tema, pero la noticia que surge ahora es que un equipo estadounidense demuestra que ve una efectividad en una pastilla, que lo que hace esta pastilla, digamos, esta novedad que ya se probó en ratones y que para fin de año se va a probar en seres humanos, lo que hace esta pastilla es hacer que los espermatozoides pierdan su capacidad fecundante. Es decir, que es una pastilla que no tiene ningún efecto hormonal. ¿Por qué es importante esto? La ciencia es un espacio de varones y lo ha sido así durante toda la vida, durante toda la historia de la humanidad. Y la ciencia no es un concepto abstracto, por más que parezca. La ciencia es un grupo de personas que se juntan y se hacen una pregunta y tratan de buscar la respuesta a esa pregunta. Entonces, la ciencia tal como la conocemos ahora, o los avances científicos tal como los conocemos ahora, no es más que las respuestas a las preguntas que los varones se han hecho durante toda la historia de la humanidad. Entonces, si hoy tenemos computadoras, si hoy tenemos micrófonos, si hoy tenemos luces, si tenemos aires acondicionados, si tenemos pantallas, si tenemos un montón de elementos, es porque hubo varones que se han cuestionado, o se han preguntado cosas y han buscado una respuesta. Entonces, a la hora de evaluar la función reproductiva, han sido los varones quienes se lo han preguntado, pero han sido las mujeres quienes han sido objeto de estudio para poder, de alguna manera, editar el ciclo menstrual con todos los efectos adversos que eso conlleva, porque las pastillas son métodos hormonales. Hay muy pocos que no son hormonales, ¿no? Que ahora después si quieren los repasamos, pero digo, son siempre hormonales. Cuando hablamos de hormonales, hablamos de que tienen efectos adversos. Les cuento por qué este nuevo método anticonceptivo para varones es no hormonal, porque cuando tocan la testosterona, ahí es cuando de repente la ciencia se detiene y dice, no, con la testosterona no te metes. ¿Qué sucede, digamos? Todos los intentos que hubo de métodos anticonceptivos para varones hormonales, lo que provocaban es lo mismo que provocan en las mujeres, nada más que en los varones no se toca y en las mujeres no hay ningún problema, que es depresión, disminución de la libido, o sea, de la energía sexual y aumento de peso. Estas tres cosas, depresión, disminución de la libido y aumento de peso, es lo que vive cualquier mujer que toma métodos anticonceptivos y que tiene que soportar esos efectos adversos, más un montón más, como sequedad vaginal, como un montón de otros más que no vienen al caso ahora. Incluso con dificultades vasculares, cardiovasculares, trombóticas. Digo, hay un montón de efectos adversos que están estudiados, que se sabe que están, pero a la industria farmacéutica le importa una mierda. Cuando le toca la hora a los varones, dicen no, hormonal no, ¿por qué? Porque suben de peso, porque se nos deprimen y porque baja la libido. Entonces decide la industria farmacéutica pensar y tomarse todo el tiempo del mundo, porque estamos en el año 2022 y recién ahora va a aparecer un método anticonceptivo bioral, una pastilla para tomar, que sea no hormonal para que no les toquemos esto, ni la depresión, ni que se les saque las ganas de coger, ni que los haga engordar, como si fuera algo tan terrible. Recién ahora se está investigando, pero digamos... Algo importante a tener en cuenta es que hubo otros métodos que también se habían probado en algún momento en varones, y para que se rían nada más, uno de ellos era un gel que se pasaba por la espalda. O sea, un gel que se pasaba por la espalda. ¿Me están cargando? O sea, esa fue, cuando lo leí dije, ¿es joda? Es joda, nosotras nos ligan las trompas, nos inyectan, nos tenemos que poner pedazos de plástico en el brazo, o sea, un montón de situaciones, y lo que están pensando para varones es un gel que te lo pasás cual bronceador por la espalda, y ahí te das cuenta que quiénes son los que se hacen las preguntas en la ciencia y cómo está formada esa ciencia. Este nuevo método anticonceptivo, les cuento que además lo que tiene de interesante, además de que no sea hormonal, es que los ratones consumen el método anticonceptivo,
tiene una efectividad del 99% y que al dejar de tomar este comprimido retoman la esterilidad, digamos, al mes. O sea, al mes vuelven a tener espermatozoides funcionantes, eso quiero decir. Y no tiene ningún efecto adverso, o sea, lo único que hace es que los espermatozoides que se produzcan no pierden su capacidad fecundante. Y esa es la manera, digamos, en lo que provoca, ¿no? ¿Qué pasa? El éxito que tuvo el anticonceptivo femenino es lo que hizo que bajara el interés de la industria farmacéutica, que la industria farmacéutica viene la industria del narcotráfico y después la farmacia. O sea, viene así en ganancias, ¿entienden? Es lo que hizo que se pierda el interés en el mercado para armar una pastilla o una píldora anticonceptiva masculina. Ahora, también, y para ir cerrando, también hay muchos dichos, voy a leer uno que me parece muy bueno, que es muy frecuente, que hay mucha gente que dice, sobre todo grupos ultracatólicos que están en contra del uso de métodos anticonceptivos porque va en contra de la voluntad de Dios. Dios, si nos estás mirando, manda un audio al 11 40 41 96 60 y contanos qué pensás sobre el tema. Si sacamos a Osvaldo Laporte, podemos sacar a Dios tranquilamente. Y hay mucha gente que opina y dice, no, con una pastilla para varones van a salir a violar con el beneficio de que no va a quedar la prueba del embarazo. Nosotras tomamos pastillas anticonceptivas hace 60 años y no salimos a violar por eso. Así que la pastilla no es la responsable de la violación. Entonces me invito a preguntarnos de alguna manera si con los avances en ciencia y tecnología alcanza para poder convencer de alguna manera o involucrar a las masculinidades, a los varones, en la responsabilidad en la reproducción en la Tierra, ¿de acuerdo? O sea, ¿alcanza con ciencia, fármacos y tecnología? La verdad es que no creo que alcance con eso. Les recuerdo que cuando se hizo, digamos, apareció en el mercado el preservativo, había sido en Europa por una epidemia muy grande que hubo de sífilis, y ahí apareció el preservativo. Pero también existe la vasectomía, que por suerte, digamos, los valores son muy bajos todavía, hay muy pocas personas que se realizan la vasectomía, pero los números están aumentando y es gracias a los movimientos feministas y transfeministas que estamos divulgando que existe un método anticonceptivo quirúrgico para penes, para que puedan vivir su sexualidad sin el temor de un embarazo no intencional. Pero no es gracias a movimientos de varones que salen y dicen, che, hay un método para nosotros, ¿sabían? Uy, che, mirá, digamos, somos siempre las mujeres las que estamos a cargo de la capacidad reproductiva de la especie y las que llevamos ese peso en nuestros hombros. Entonces, para pensar, y les dejo para que pensemos esa conclusión, ¿alcanza que la industria farmacéutica, la ciencia y la tecnología cree una pastilla para que el varón tenga la responsabilidad en la reproducción? ¿Sí o no? Les dejo esa pregunta, la van pensando y me lo cuentan después de este tema.